Muy buenas, mansalveros y mansalveras. Bienvenidos a Mansalva de Podcast. Una vez más, aquí estamos 4 otra vez. Volvemos a los especiales que no son tanto, pero está muy guay. Y esta vez tenemos a un personajaco, ¿eh? Porque además es muy especial para los mansalveros, porque además es nuestro editor jefe y el rey del podcast en España y around the world. O sea, jefe de la base secreta Forever. Al gran Chucky. Chucky, ¿qué pasa, tío? ¿Qué dices? Pues nada, un placer estar aquí. Me han salveado totalmente de arriba abajo. Con la mansalva viva, ¿no? La A rabiar. mansalva sin pellejo, directamente. Siempre sin pellejo es lo suyo. Y como no, tenemos aquí a mis dos hermanos de mansalva. Jordi, ¿cómo va la mansalvedad en el día de hoy? Pues bien. Vemos un buen nivel de mansalva, suficiente como para hacer un podcast. Bueno, yo quiero decir que para mí es muy guay que esté aquí Chucky con nosotros. Hemos empezado a jugar rol online con él y con nuestro amigo Víctor, acá Zanirpedia. Y bueno, y Chucky nos enseñó. Yo la primera vez que he jugado a Fate ha sido con él, la primera vez que he jugado a PBT ha sido con él, y por lo tanto, sí señor, a sus órdenes. Es decir, todo un Y honor no, que, y que no haya, todas que las haya primeras venido. veces son malas, eso está muy bien, ¿eh? No, a ver, yo encantadísimo y darle las gracias por adentrarnos en el fabuloso mundo del rol online. Y para finalizar, pero no para acabar, el gran, vastísimamente mansalvero mayor del reino exterior e interior de los cuatro costados, Ramonatris I de Córcega, y me atrevería a decir segundo de Portugal y tercero del Cairo. Fíjate lo que Venga, te va. digo. Vamos aquí acumulando títulos nobiliarios. Parezco un Borbón ya, me cago en la... Menos mal que lo de la endogamia no... Bueno, nada, tío, mansalva a flor de piel, tío. Mira, viene por aquí una cosa que se viene llamando mansalva, que va subiendo por aquí y te come, tío. La mansalva te come vivo. Y yo también, tío, como no solo tengo palabras de agradecimiento, gratitud y cariño y amor por este Chucky que nos acompaña, tío, que ha sido todo un hallazgo encontrarnos con él, la verdad. Grandes partidas, grandes momentos y una bonita amistad que se está forjando también. Así que gracias por venir, tío. Claro que sí. Un placer. Pues Hasta un punto Fate, si hace falta. No hace falta. Bueno, con nosotros tienes vínculos para quemar lo que te dé la gana. Y hoy vamos a hablar, si os parece, y si no también, sobre un tema que ha propuesto Mr. Chucky, que es los personajes como motor de la historia. ¿Qué nos parece, qué se puede hacer, qué no, implicaciones de todo esto y demás, ¿no? Aquí creo que puede haber bastante chicha en el tema. Y si os parece, caballeros de la mansalva plateada, le podemos ir dando al dado de iniciativa, ¿no? A ver qué tal. Madre mía, estáis con toda la agonía, ¿no? Ojo, que las tiradas están muy por los suelos, ¿eh? ¿Ves? Voy a petarlo vivo. Y lo voy a limpiar porque soy así. Toma, Pues sí. All right. No era muy difícil de superar. Me la he puesto muy fácil, tío. Estaba la dificultad en un 8 más. Muy fácil. Pues venga, Jordi, tú controlas el tiempo, ¿no? Y tal, porque... Bueno, recordamos 5 minutos cada uno y luego ya... Mansalva. Vorágine. Dale fuerte. Ok. Pues bueno, los personajes como motor de la historia. Pues yo ya lo he comentado en algún que otro podcast, que para mí los personajes, de hecho, para fluir en historias y demás, en cuanto a mesa de rol se refiere, con perdón de los masters, es como muy, o son muy esenciales, ¿eh? O sea, mucho. Y alguna vez también lo he dicho, que una partida más o menos mediocre, por llamarlo así, los personajes si se involucran y hacen de motor de la historia, puede ser una partida memorable y al revés también, ¿no? Una partida muy chula, si los personajes no están por la labor, la cosa se puede torcer bastante. Entonces, sí, para mí los personajes son y deben ser el motor de la historia. A partir de ahí, hay diferentes, para mí, modalidades, más o menos, por decirlo así, ¿no? Cómo introducimos a los personajes en la historia o cómo hacemos que sean el motor de la historia, ¿no? Y yo reflexionando un poco sobre el tema hoy, pues se me ocurrieron como tipos de partida, ¿no? A ver qué
que podemos sacar de ahí, ¿qué os parece, no? Una partida como más normal y tal, pues entre los personajes, pues yo qué sé, pues están en un sitio y tal, y pasa algo, y entonces empiezan a mover la historia y demás, ¿no? Pero reflexionando un poco sobre el tema que nos proponía Chucky, sobre el motor de la historia, he pensado, pues estaría bien intentar o hacer cosas como para mover un poco más en la historia, ¿no? Entonces, a mí se me había ocurrido por este tipo de historias típicas, pues yo qué sé, los personajes van a una fiesta y se encuentran algo y ahí empiezan a mover la historia, nunca mejor dicho, la trama, y yo solo que la va avanzando, ¿no? Pero ¿y si, por ejemplo, juntamos y el máster hace una labor fantástica, como siempre hacen, y utiliza los trasfondos de detrás del personaje para hacer mover más la historia y hacer que los personajes utilicen su propia historia para hacer avanzar la que el máster nos propone? Pues me parecía como más interesante, ¿no? Y entonces pensando y siguiendo pensando decía, ¡buah! ¿Y si hacemos incluso que los personajes se impliquen más dentro de la historia? Es decir, en este, por ejemplo, de que van a un sitio, imaginémonos una fiesta, y muere alguien, ¿y si resulta que el que muere es algún personaje del trasfondo mismo del personaje, de uno de los jugadores que hace que... Entonces, como esto, como que me iba escalando en flipadas varias, ¿no? Y entonces he llegado a la conclusión de que sí, evidentemente yo he partido de un punto de vista en que los personajes deben ser el motor de la historia, pero como más inclusivos estén dentro de la historia, como mucho mejor, ¿no? Y luego, pues pensando un poco en sistemas y demás, pues como ya han dicho mis compañeros, además nos introducimos al PBTA con Chucky, y esto quizá podría llegar incluso con ese tipo de sistema, con los movimientos y demás, ¿no? A ser incluso más patente, ¿no? Entonces, ¿los personajes es el motor de la historia? Sí, sí, siempre. Que se puede hacer de diferentes formas, que por la explicación que quiero dar, no quiero decir tampoco que uno sea mejor que otro, ¿eh? O sea, depende de los jugadores, del momento, del máster y tal. Pero yo creo que cuanto los personajes se involucren más y muevan más la trama, que también hemos hablado en otros podcasts, ¿no? Los personajes internen la historia, que la muevan, que fluyan con otros, que fluyan con el máster y tal, que eso para mí también es mover la historia. Pues mucho mejor y una partida sin eso puede estar bien, pero una partida con eso puede estar mucho mejor. Y cuanto más, mejor. Y yo creo que... ¿Cómo voy de tiempo, Jordi? Queda un minuto largo. Minuto largo. Pues yo me voy a plantar ahí porque creo que tengo más cositas, pero espero que Muy bien, deis vosotros la vuestra, si os parece. genial. Bueno, pues yo me iba a proceder a lanzar mi speech sobre este tema, pero voy a guardar la acción como buen anfitrión, Gañán. como buen anfitrión y mansalvero. Guardamos la acción y cedemos la palabra siempre que tenemos esa oportunidad, ¿no? de dejar que nuestro invitado pues hable lo antes posible, ¿no? Así que, Chucky, te invito a que empieces, a que sigas tú Muy bien. con tu exposición. Bueno, pues los personajes como motor de la historia lo planteaba porque, por ejemplo, para mí es súper importante que todas las historias vayan en torno a los personajes, ¿no? Para mí me resulta muy insípido cuando los personajes suelen estar preconstruidos o directamente vas a jugar alguna aventura de estas preconstruidas o prehechas y los personajes no tienen prácticamente nada que ver, salvo pues que a lo mejor hayan recibido una carta, que hayan tenido algún tipo de, pues no sé, de llamada por dinero, por algún objetivo, ¿no? Algún reclamo. Me parece siempre mucho más interesante si la aventura en sí tiene que ver con los personajes. Por eso a mí me gusta cuando las partidas preconstruidas están en pack junto con los personajes, al igual que con la historia, ¿no? Que son personajes importantes, lo que llamaríamos protagonistas o secundarios, etc. Hay dos tipos de personajes, los PNJ, los personajes no jugadores y los personajes jugadores. ¿Qué ocurre? A mí me gusta mucho que los jugadores se involucren creando sus personajes. ¿Por qué? Porque al final el director de juego, bueno, no en todos los juegos y aún menos ahora, que hay mucho juego inclusivo que otorga el poder narrativo a los jugadores, pero de normal el director de juego es el que controla todo.
el mundo, los personajes, los PNJs, todo. Y lo único que controlan los jugadores como tal son sus personajes. Por lo tanto, vas a conseguir que los jugadores vivan una experiencia mucho más inmersiva, mucho más satisfactoria, si esos personajes los han creado con unas bases, con un trasfondo, con un conocimiento entre ellos, con hilos de los que tirar, y luego tú en las aventuras tires de esos hilos de esos personajes. Pueden ser cosas comunes, pueden ser relaciones entre ellos, pueden ser diferentes cargos, o pues lo típico de que uno tiene un cargo superior al resto y es su comandante, su jefe, o es alguien de la nobleza y el resto son súbditos o soldados de él. Este tipo de cosas son las que dan a los personajes mucha magia, ¿no? Y como bien decías, los sistemas más modernos, vamos a decirlo así, le dan más importancia a los personajes. Yo creo que al principio los primeros juegos de rol le daban más importancia a los lugares y a las aventuras que vivían los personajes que a los personajes. De hecho, los personajes eran prácticamente unos atributos numéricos muy por encima y decían, bueno, pues tú eres el mago, tú eres el guerrero y tú eres el druida. Y ya está. Ni siquiera tenían nombre, ni tenían familia, ni tenían nada. Pero sin embargo sí que te detallaban mucho el sitio al que iban, ¿no? El castillo del conde no sé qué en ruinas o las catacumbas de yo qué sé, del gran señor oscuro de no sé dónde. Que ahí realmente hacía que el propio escenario se convirtiese en un personaje. Ahora es al revés, con los nuevos métodos o con los nuevos sistemas de juego, los personajes jugadores tienen los aspectos, las descripciones que los hacen muy, muy completos. O sea, dejan de tener valores numéricos para ya ser el hijo de la princesa no sé quién o el ayudante del mago no sé más o el mejor escalador del mundo o el mejor piloto de carreras de la ciudad o cosas así. Hay una técnica que suelo utilizar en ciertos juegos que es pasarle 30 preguntas al jugador una vez se está haciendo la ficha. ¿Vale? A mí me gusta que cuando se hacen la ficha, hacer fichas, pues con una propia sesión de fichas, vamos a crear los personajes con conocimiento, eso sí, vamos a jugar de seguido varias partidas, ¿no? Y se pasa una lista de 30 preguntas donde pues pregunto que si tienen familia, quiénes son, si está enamorado, si está casado, si tiene hijos, no sé, que me cuente todo lo posible, que cada juego son unas preguntas diferentes, de ese personaje. Y luego cojo toda esa información, hago un zumo de todo eso y entonces puedo sacar aventuras que prácticamente te vienen pues directamente a la cabeza, ¿no? Tras leer la información que te están dando los personajes, o sea, los jugadores, sobre sus personajes. Entonces al final se convierte en un motor brutal para contar historias, porque al final, si querías contar una historia de traición donde pues tal personaje ha sido traicionado por su familia o lo que sea, te da igual quién sea esa familia y te da igual quién sea ese personaje, pues coge al personaje que ha creado tu jugador y mételo ahí, porque se va a sentir mucho más integrado. Vas a utilizar los elementos que ese jugador te está dando, ¿no? Y muchas veces pues nos encontramos en partidas pues, con que los personajes son totalmente insípidos o directamente es que no pueden hacer nada en esa aventura que les has preparado, porque no están pensados dentro de la trama. Yo creo que es casi impensable que pensemos en una película donde los personajes sean totalmente ajenos a la propia trama de la película. O sea, donde los protagonistas realmente pues eran alguien que pasaba por ahí, ¿no? Pues eso es un poco lo que yo veo con los personajes. Luego decir también que eso, que ya que los jugadores son lo único que pueden llevar son a sus personajes, pues darles toda la cancha posible, que los disfruten lo máximo posible y que se conviertan ellos en el motor de la historia. Lo complicado es cuando las partidas pues no son continuas, es un one shot, es una partida corta y te toca un personaje pues que a lo mejor te anda suertes o no te supone nada y te es bastante ajeno a ti y no hay feeling, ¿no? Y se nota. Por eso al final, aunque juegues ese tipo de partidas, es recomendable también hablar un poco con el jugador y decirles, bueno, pues si quieres cambiar algo de este personaje, puedes hacerlo, hay ciertas cosas que no,
y modelarlo un poco a tu antojo. Y luego el otro tipo de personajes que también son motor de la historia son los personajes secundarios o los villanos de la historia, ¿vale? Que ahí, desde mi punto de vista, hay que darles mucha vida y tirar para adelante con ellos, tanto con nombres como apellidos, como objetivos, defectos y virtudes de cada uno. Y cuando todo eso lo creas, ya solo en el proceso creativo ya te salen ideas para seguir funcionando. Entonces, para mí son súper importantes y por eso propuse este tema, ¿no? Para explicarlo de esta forma. Así que yo paso la palabra también a quien le toque. Yo tengo una pregunta, profe. Porque, tío, vaya espectáculo de descripción que has hecho, tío. Me he quedado aquí cogiendo notas como si estuviera en clase. Vamos, yo creo Dime. que aparte que te has comido tu tiempo, que también hay que decirlo lo bueno y lo malo, pero no te preocupes que yo lo voy a, yo lo voy a compensar. No salta una, ¿eh? Y mira que es el invitado, ¿eh? Que soy malo. Es que No, es su programa. yo lo voy a compensar siendo más breve y así entraremos en tiempo, porque si no nos pasaremos de los estrictos 30 minutos que tienen estos podcasts, acordaros. Bueno, me ha encantado las dos aportaciones y es verdad, yo he jugado contigo, Chucky, y aplicas todo esto que acabas de decir y me parece que lo haces de manera muy, muy completa. ¿Con qué me quedo y de hecho qué me ha gustado más de las partidas que hemos jugado? Pues me gustaría hablar del desarrollo previo, pero del durante. Hay un desarrollo durante la partida, hay un desarrollo del personaje. Yo me he encontrado con Chucky la posibilidad de desarrollar bastante mi trasfondo. Una primera página, feedback antes de la partida por parte de él, una segunda página, jugar partida y volver a desarrollar el personaje por Telegram, de repente enviarme un mensaje y decirme, oye, por cierto, ¿y de esto qué opinas? Y yo contestarle, es decir, en paralelo a la partida, por Telegram o por mensajería o por mail, seguir desarrollando el personaje, porque la vida del personaje pasada, cuando la haces antes de jugar, pues la haces con la información que tienes de lo que crees que puede ser ese personaje, pero cuando estás jugando, pasan cosas y puedes añadir, y eso da mucha vida al personaje y a la partida, que es lo que se trata el debate de hoy. Me acuerdo una vez que estábamos jugando y me dijo Chucky, Jordi, me falta que me digas el nombre de tus padres, de los padres del personaje. Y yo me quedé así y dije, vale, es verdad, se lo voy a dar. Claro, es que es verdad, porque al final son detalles, vamos construyendo todo este puzzle de información y de datos que le pueden permitir al editor jefe pues desarrollar a lo mejor algún momento algún aspecto interesante o una noticia de que donde aparezca mi padre, que en este caso, en el juego este que estoy explicando es un Sherpa, que por ejemplo haya desaparecido, ¿no? Y me encuentre, o alguien de los personajes se encuentre en la noticia que tal, ¿no? Con nombres y apellidos desaparece en el Tíbet. Entonces, estos son puntos muy interesantes. Yo creo que el desarrollo del personaje durante la partida, incluso me plantearía que pueda acabar una partida y que a algún jugador le apetezca decir, mira, yo voy a acabar de desarrollar mi personaje una vez ya acabada la partida, porque me está gustando tanto el desarrollo de mi personaje que le aliño y le meto cosas y le sigo metiendo y esa sensación es un poco el resultado de lo que ha comentado Visatis y ha comentado Chucky, de la manera de dirigir en la que se promueve el desarrollo de los personajes, ¿no? Yo creo que es un resultado en el que incluso a veces a mí me queda la sensación de decir, que alguna vez lo he dicho y nunca lo he llegado a hacer, pero alguna vez he dicho, ostras, me apetece escribir esto como si fuera una pequeña novela de mi personaje, ¿no? Es decir, me gustaría escribirlo, todo lo que mi personaje está viviendo la aventura, porque entonces eso que significa que me está encantando el desarrollo del personaje, me estoy implicando y todo esto lo estoy disfrutando, que es de lo que se trata, siempre hemos dicho, de disfrutar, ¿no? Entonces podría decir, ya para acabar la intervención, que es en el rol se puede disfrutar jugando, pero también se puede disfrutar mucho como jugador desarrollando tu personaje. Y con esto paso la palabra al tercero del Cairo. Que ha sido tercero del Cairo, ¿no? ¿Era? ¿O de Túnez? Yo qué sé ya. Bueno, no te creas que me está desagradando tanto esto de ser el último. Le estoy pillando el puntillo, como no me queda otra tampoco. O sea que. A ver, lo primero que quiero decir es que nos estamos
entiendo que estamos dando una opinión, que es la que venimos un poco aquí, y estamos hablando todo el rato como un poco desde nuestro prisma, y está claro que entendemos y compartimos un poco que es muy importante los personajes como motor de la historia. Sin embargo, creo que también hay que tener en cuenta que al final esto es nuestra forma de verlo, digamos, y que puede haber otro tipo de gente que tampoco lo ve así, digamos, ¿no? Hay gente que a lo mejor simplemente disfruta de pasar una tarde con colegas al lado de una mesa echando una partida, y a lo mejor el desarrollo del personaje pues le es para él mucho menos importante que el hecho de ese hecho social que está haciendo, o a lo mejor hay gente que le da que le prima más para él la historia en sí. Está claro que aquí somos unos viciados del rol de pura cepa y nos mola ese punto, digamos, del desarrollo del personaje y demás, aunque, bueno, y luego quería decir también, al hilo de esto un poco, que es que luego tenemos juegos en los que a lo mejor ni siquiera los personajes son personajes al uso, como La novia de Barba Azul, o como Gale Underground, o como No Man's Hill, que son pulsiones, personajes que están como alrededor del personaje principal y que casi soy los penejotas o personalidades o facetas de una misma, de un personaje que se va pasando unos a otros, ¿no? Y bueno, a lo mejor esa parte como un poco de desarrollo de la que hablamos, o de pasa a un segundo plano para vivir otra experiencia, y también son cosas que molan mucho. Sin embargo, volviendo un poco al tema principal de todo esto, que era el personaje como motor de la historia, eh, a mí personalmente, o sea, yo creo mucho en esto, y la prueba más clara es que, por ejemplo, yo la historia que he escrito para Shadowlands, la que estoy escribiendo, digamos, bueno, que está acabada ya, pero hay que pasar unos últimos filtros y tal, propios. El sueño de Alundra es una historia que está prácticamente, sí hay un arco épico de desarrollo detrás, pero básicamente la gracia de la experiencia de juego reside en esos personajes pregenerados que están súper entrelazados los unos con los otros y con la historia. O sea, no es una hoja pregenerada sin más. Ahí lo que te viene es lo que piensas de este personaje, de este y de este. Y una pequeña historia de cómo estás entroncado un poco con la historia. Con lo cual empiezas la partida y no es esa hoja, digamos, vacía, ¿no? O plana. Ya tienes ahí una profundidad a la que agarrarte desde el minuto cero si te lo has leído un poquito y lo has conseguido interiorizar rápido, ¿no? Pero creo mucho, por supuesto, y me encanta cuando a mí me tiran puentes desde otros jugadores o desde el máster para que mi historia cobre relevancia, y también hacerlo yo con los otros para que también puedan cobrar relevancia, y que ese motor sea un motor conjunto un poco entre todos, ¿no? Y lo vayamos pudiendo pues utilizar, digamos, conjuntamente. Sí, totalmente a favor. Luego, creo que está esto de que la historia que nace alrededor de los trasfondos de los personajes es súper rica, ¿no? Además, es lo que decíamos, lo que decía Chucky, ¿no? Cómo relacionado un poco con los ganchos. ¿Cómo no va a ser más interesante que lo que te está pasando te esté pasando a ti, a que seas uno que pasaba por ahí? Es decir, si suspendemos la realidad y venimos aquí a jugar y venga, va, esta es la historia que vienes a contar, oye, pues también se puede jugar, nos lo pasamos bien, pero si es una cosa con un poquito más de profundidad y que te deja y te van sacando todo el rato inputs de cosas que tiene tu personaje, hombre, pues no sé, pasas de una historia chula a una historia chula que la estás viviendo tú. Al final, jugar a rol no deja de ser un tipo de narrativa donde se cuentan historias, ya sea conjuntamente o a veces un poquito más guiadas, pero las historias a quién le suelen pasar, a los personajes. Una historia le puede pasar a un sitio. También hay historias de estas, ¿no? Yo qué sé, la historia de la Plaza Roja de Moscú, pues se quemó 4 veces, por eso le llaman la Plaza Roja, no sé qué, tal. Bueno, vale, y gente que va pasando por allí y vas viendo un poco el tiempo que... Pero cuando entramos en el rol ya propiamente dicho, yo creo que esto cobra más relevancia, ¿no? Y sí, por supuesto. Sí, yo no sé, de momento lo dejaría aquí, no me quiero extender mucho. Bien, pero que ya estás llegando a tus 5, o sea que muy bien. Pues vale. Bueno, perfecto. Pues no sé, Visatis, ¿quieres seguir un poquito con lo que has oído? Sí, claro, sí. Si os dais cuenta, ya estoy presentando yo el programa, ¿eh? Porque... Es tu programa, tío. Así que... No pasa nada. Sí. Mansalva de Jordi, me lo hago mío.
Bueno, yo estoy un poco en la línea, pero no tan en la línea de Chucky, ¿eh? No tan en la línea de Chucky de hacer historias con los personajes. Y a ver si intento especificar un poco más. O sea, a mí me gusta utilizar los recursos de personaje, los trasfondos de personaje, pero para darle una... Pero la historia está concebida por mí. A ver si... No sé si me explico bien. O sea, yo tengo una historia preparada o preparamos una historia, entonces introduzco los personajes en esta historia y yo creo vínculos que van a pasar en la historia con esos personajes, con sus trasfondos, que tengan algún cierto tipo de... Pero mi partida no es, en general, bueno, sí, en general, pues no lo he hecho nunca, no se basa estrictamente en los personajes. ¿Me explico? O sea, os animo a todos los que nos escuchan a ver Wars in Peril, lo tenemos ahí en el canal, que es canela finísima, que está realmente basada en los personajes, ¿no? Lo que pasa y tal y cual. Y yo no soy tan así, o no lo interpreto tan así. O sea, yo planteo una historia y entonces utilizo los personajes, los introduzco en la historia y sí que creo vínculos o recursos que los personajes por su trasfondo lo pueden hacer más suyos, ¿no? Pero no llego a ese nivel de que la historia es hecha por y para los personajes. Espero estarme explicando bien, ¿eh? Sí, sí. Yo quería decir algo sobre lo que ha dicho Ram. Bueno, perdona, Visatis. No, dale. Que Ahora ya esto es laboratorio. Estamos aquí para lo que tú quieras. Que comentaba Ramón que es verdad que ahora hay juegos como Barba Azul o como Gear Underground que es verdad que los jugadores no interpretan un montón de personajes, sino que se van pasando de mano en mano un solo personaje, pero si os fijáis, en la mayoría de esos juegos siempre hay una construcción previa muy profunda del personaje, con muchas preguntas de dónde viene, cómo era su familia, qué es lo que pasaba. Hay como una precesión, por ejemplo, en Gear Underground hay un montón de preguntas a hacerle a la niña antes de ponerte a jugar que crean un personaje muy completo. Tan completo que todo lo que va a pasar a su alrededor tiene que ver con ella, ¿no? De alguna manera. O sea, el mundo que se crea fantástico, los personajes, o sea, es un ejemplo muy directo. Es verdad que los jugadores van a ir cambiando el rol, van a ir pasándose la niña entre ellos, pero bueno, sigue siendo el motor de la historia. Y luego decir que una cosa que a mí me ha pasado con los personajes como jugador es que a mí también me pasa la inversa. Cuando me pongo a jugar a un juego, al que sea, yo tengo una anécdota con Cultos Innombrables, que Tony Saurus, un compañero de la base secreta, nos dirige partidas de Cultos Innombrables. Y pues para una mini campañita, unas aventuras sueltas muy tontas, me dio por hacerme un personaje que era una especie de tatuador y tal. Pues este tatuador lo fui desarrollando, haciéndome preguntas de dónde venía, cómo iba. Esto daba igual absolutamente en la partida. Yo era la paranoia mía, de tal manera que luego, cuando he ido a otros juegos, me he llevado ese personaje a otros juegos. Me han dado la oportunidad de decir, hazte lo que quieras, y me ha gustado tanto ese personaje que lo he transportado pues a otro ambiente, a otra ambientación, pero sigue siendo el mismo personaje, con la misma historia, con el mismo trasfondo y con la misma película, ¿no? De alguna manera. Esto me ha pasado también. Esto es como el Corpatit, ¿no? Que te salía de malo, pero luego le pillan tanto cariño que se quedaba de bueno. El Piccolo, para quien haya visto esto en un idioma que no sea un catalán. A mí se me ha olvidado decir antes una cosa que me está acordando, que es que sí que creo que es muy importante que la historia sea intrínseca con los personajes, porque es que lo que decíais antes, ¿no? Si tú estás metido en una historia que no te interesa, que a tu personaje no le interesa, digamos, realmente, pero si la historia puede estar muy chula, y entonces ahí tienes que hacer un ejercicio de suspensión de la realidad fuerte y decir, venga, vamos a jugar. Pero, por ejemplo, si tú estás en una historia donde eso sí que te está un poco más ligado con... A mí por eso me gusta mucho hacer en las partidas, siempre dar esa pincelada, ¿no? Pues, por ejemplo, lo de los objetos, ¿no? Que hablábamos de objetos mágicos. Que ese objeto mágico sea una parte de tu personaje y que avance contigo en la historia y que no sea un objeto desechable al cabo de 2 niveles porque se ha quedado fuera ya de rango, sino que acabe siendo épico contigo. Pues ahí estás dando esa agencia, tío, al personaje de decir, bueno, pues esto es una cosa que ha aparecido, digamos, pero se integra de tal forma conmigo que me va a acompañar, ¿no?
Y no sé, se me ha ido un poco la flapa. Conviertes en personaje a algo que no es un personaje. Por ejemplo, al final lo dotas de vida y... En el Señor de los Anillos pasa mucho, ¿no? Que las espadas, las armas tienen personalidad propia y, vale. y fuerza. No, sí, totalmente, totalmente. Y entonces además eso, además de dotarle de esa personalidad, lo ligas totalmente a un personaje, entonces ya haces como esa sinergia, ¿no? Que para mí es... a mí me gusta. Yo creo que a ellos también, por lo que veo cuando jugamos estas cosas, también les molan. Y luego una cosa que se me había olvidado es que yo, por ejemplo, cuando estudiaba cómic, me acuerdo que hubo un día que llegué allí a clase y dije, hostia, me he inventado estos 4 personajes. Pum. Era un hombre hormiga, un hombre oso, un hombre mono y un científico loco. Espero que el oso no sea hormiguero. Total, que al final yo llegué allí siendo un crío de 15 años que sabía currar los personajes porque le había venido, me dijo, hostia, mira, esto es un sistema de construir historias a través de los personajes. Y bueno, pues veo que no es una cosa que funciona en otras técnicas, en otras disciplinas también. Bueno, a mí me gustaría añadir, si os parece, por lo que creo que estamos todos muy de acuerdo, como que es muy importante el previo a la partida, el conocer a los personajes, tanto por parte del máster como de los jugadores, desarrollar un buen trasfondo, una buena personalidad, etcétera. Pero in-game, dijéramos en la partida, ¿qué os parece? Mira, lo que iba a decir yo. ¿Cómo podemos desarrollar un poco eso? Me lo has quitado esto un poco. Y aunque sea tu programa, Jordi, bueno, yo como es tu programa y tal, te cedo si quieres. Claro, por supuesto. Tengo derecho de tanteo siempre. Hombre, bueno, faltaría más. Y de tonteo. Y de tonteo. Es que justo era lo que iba a decir, es decir, el desarrollo, iba a decirlo en directo. Era lo que iba a utilizar, la palabra que iba a utilizar. En directo en la partida yo iba a comentar que puede ocurrir que el jugador se emocione y que quiera o vea un ápice de posibilidad de desarrollo de su personaje en algo que está ocurriendo en una escena, en una trama, y diga, ostras, a mí me encantaría aquí ahora poder meter una cuña de desarrollo de mi personaje. Y puede ocurrir, y lo he visto en partida, y a mí directamente me ha pasado, que el máster, el director del juego en ese momento te diga, casi que no, porque está muy forzado. Porque no estaba previsto para nada. Va a ser que no. Y entonces lo que yo me pregunto... Ni con vaselina, nene. Ni con vaselina. Y entonces lo que yo me pregunto es cómo podemos evitar que esto... O sea, cómo podemos facilitarlo. O sea, es difícil, pero creo que si se habla previamente... Es decir, ¿hasta qué punto yo puedo incorporar mi desarrollo de personaje en la partida o forzar, ¿no? Como sería como forzar poderes, ¿no? En el caso de... Bueno, depende de War Imperials, ¿no? Y depende del máster también. Y cómo forzar y cómo hasta lo qué flexible punto... que sea. Exacto. Y también depende de la propuesta que me le hagas. Pues seamos sinceros, o sea, se puede ser muy flexible y de hecho a mí me encanta que los personajes se saquen todo tipo de movidas de la manga, que me sorprendan, que verlos crecer, evolucionar, me flipa. O sea, ¿qué más puedes aspirar, tío? Como director de rol, tío, como ver que la gente está flipando con eso, tío, y están haciendo lo suyo y quieren vivir y crecer ahí dentro de ese mundo que les... Bueno, no sé, a mí me parece un santo grial eso, pero sí. Bueno, pues vamos a ir cerrando ya el debate, ¿eh? Tenemos que dar la conclusión. Si queréis la doy... Sí, hay que ir cerrando ya. Sí, el tiempo me iba pasa. a lanzar con esto ahora de huello. No, pues tira. Yo voy a concluir mi aportación indicando que esto, para mí es fascinante acabar una partida, tanto como máster como jugador, acabar una partida y enviarse unos mensajes sobre cosas que quieres que sucedan a ese personaje o que crees que a ese personaje le han afectado de tal manera y por lo tanto tu opinión sobre sus otros compañeros de juego y sobre otros PNJs es esta, y lo que voy a intentar ahora es ir hacia esta dirección por estos motivos y estas motivaciones. Hacer eso fuera de partida me parece alucinante y es un aliño muy interesante para el desarrollo del juego. Sí. Muy bien. ¿Quién le tira? Yo solo diré que me parece que son tan importantes los personajes como motor de la historia que al final creo que realmente es lo que está por encima realmente, porque al fin y al cabo esa historia les está pasando a ellos. Y si ellos, los jugadores, a través de sus personajes, deciden virar el rumbo de la partida, deciden hacer una cosa con la que no contabas, o deciden tomar otros derroteros, ahí, ¿qué más motor que ese? Que están haciendo ellos mismos suya la partida y la están... Y por mí eso es, lo he dicho varias veces, genial. Muy bien. Chucky, ¿le das tú o voy pues, como te apetezca? Pues, a ver, yo creo que al final jugar a rol
es jugar a otros roles que no es el tuyo, el real, el de la realidad. Así que lo haces a través de los personajes, ¿no? Entonces, cuando juegas a rol realmente, en el 99% de los casos, porque hay juegos que no es así, pero en la mayoría, lo que haces es meterte en el rol de otra persona, de otro personaje, de otra criatura, de lo que sea, y hacer ese ejercicio de traspasar tu forma de pensar, tu mentalidad en otras, creando esa especie de vínculo empático, intentando empatizar con una persona que a lo mejor no tiene por qué tener mucho que ver contigo y intentar sacarlo satisfactoriamente y disfrutar de ello. O sea, muy importante. Muy bien, pues yo, si os parece, primero contestando a Jordi en eso del desarrollo, también me parece muy chulo, pero depende un poco también apoyándome de Ramón, ¿no? Un poco depende de la situación y tal, porque imagínate que quieres tener una cuña y tal con algún personaje que a lo mejor es el malvado o lo que sea y no cuela o no toca o no sabe, claro, puede ser complicado, ¿no? Entonces, para mí yo diría que sí, que estamos todos de acuerdo que es muy importante el motor de la historia, que por lo que parece, y estamos todos de acuerdo, creo, es muy importante la charla previa o el desarrollo previo, ¿no? Incluso por parte del máster también, ¿no? Un poco el tema de las expectativas que hemos hablado alguna vez, ¿no? Pues yo espero esto, vosotros qué esperáis, un poco, y poner ahí un poco en común. Y bueno, que los personajes son y deben ser el motor de la historia, pero que el máster también tiene que poner sus límites o no ponerlos, ¿eh? O también todo es muy válido, ¿no? Y nada más, no Pues muy bien. sé. ¿Quieres despedir tu programa por mí, Jordi? ¿Es tu Yo- programa? Acordémonos, Te cedo la- acordémonos de dos cosas. Simplemente una, la que siempre me gusta últimamente recomendar algún podcast o demás que nos guste y que creemos que, bueno, seguramente lo conocerán ya los que nos estén oyendo, pero si no es así, que se escuche Milanosfera, por ejemplo, porque Juan Milano es un crack, tiene un tono de voz, además, y una forma de explicar las cosas de una forma sosegada que hace mucha falta. Y bueno, Pues nada, ¿no? Agradecer que nos escuchen, que nos dejen preguntas, comentarios, que nos vean. Yo ya lo hemos comentado antes, pero ahora que está Chucky, recomendar la base secreta, evidentemente, recomendar la base secreta. salió en un programa ya, pero es verdad que ahora Pero es verdad que ahora que está aquí el Master Boss, La conoce todo pues, Dios. es ¿Quién lo no más puede conocer la base secreta? No es tan secreta, ¿eh? No es tan secreta, ¿eh? Como, la base secreta que como no es pretendéis. secreta. la base pública, ¿no? Y a mí me gustaría recomendar la partida que está en nuestro canal de War in Perils, que nos flipa, los Parrots. Vamos Crying Parrot Fly Muy, Again, muy Parrots. loco todo, sí, sí. Crying Parrots son dirigida magníficos. magistralmente por nuestro editor jefe Tenéis Chucky, que al verla. que le profesamos. Es para cagarse todo de verdad. Sí, sí. Y nada, y aquí lo Bueno. dejamos. Gracias y hasta prontito. Besitos. Mansalva para todos.